4 días desde los bombardeos del ejército de Estados Unidos a Caracas, primera vez en la historia que un país extranjero bombardea una capital sudamericana. 4 días desde el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores para ser llevados a Estados Unidos a ser acusados no se sabe muy bien de qué. Y 4 días de propaganda por parte de las grandes empresas de comunicación occidentales a favor del acto terrorista y golpista de Donald Trump en Venezuela. Más que cobertura, fuego de cobertura en la derecha mediática, que ahí hay poca sorpresa, pero atención a la progresía aquí en España, por ejemplo, donde tenemos afincada a buena parte de la oligarquía venezolana. El País, tu periódico demócrata y progresista favorito. Nicolás Maduro, el autócrata de un régimen aislado que no tenía intención de rendirse. El presidente de Venezuela, detenido y sacado del país según Trump, no estaba dispuesto a llegar a ningún acuerdo con Estados Unidos. El autócrata no quería rendirse, no quería llegar a ningún acuerdo con Estados Unidos. Pretendía que Venezuela lo gobierne el presidente de Venezuela en vez de Donald Trump. Habráse visto. Y encima no quería entregar el petróleo de su país a Estados Unidos. ¿Pero qué se han creído estos sudacas de mierda? Tíreles una bomba nuclear, señor Trump. Maduro a Guantánamo, o mejor, a Alligator Alcatraz, en fin. Joder, con la progresía mediática, como estamos. El País patrocinando golpes de Estado en Venezuela desde 2002 y atención, compañeros, a la portada integralmente golpista del domingo. El País, imagen la que dio la vuelta al mundo, publicada por el propio Trump en su red social, Nicolás Maduro con los ojos y oídos tapados, no como alguien detenido, sino más bien como alguien secuestrado, y con un chándal gris cuyas ventas, por cierto, se han disparado ya en las últimas horas. Tugasti ya ha encargado uno. Titular: operación militar de Estados Unidos contra el régimen chavista, no contra Venezuela, contra un malvado régimen. Trump anuncia que dirigirá Venezuela, ¿por qué no?, tras capturar a Maduro. Luego decimos algo más sobre el uso de ese verbo. Estados Unidos pretende asumir el control del país hacia una transición segura, adecuada y modélica, sensata, transición modélica como en España. El líder venezolano y su esposa serán juzgados en Nueva York por narcoterrorismo y corrupción. Washington busca ahora un papel protagonista en el lucrativo sector del petróleo del país caribeño. Esto último es de traca, ¿eh? No lo llames robar el petróleo de Venezuela, llámalo tener un papel protagonista en el sector petrolero del país caribeño. Vaya drip que lleva Nicolás, como dirían los jóvenes. En fin, di los conquistadores españoles, no digas robaron el oro de América Latina, di tuvieron un papel protagonista en el lucrativo sector aurífero sudamericano. Deme su cartera, señora, que voy a tener un papel protagonista en la gestión de su economía personal. En fin, así están las cosas en tu progresía mediática de confianza, y mención aparte merece la televisión pública, cuyo ánimo en todo este asunto ya queda bastante claro si uno se fija en cuáles son las voces que están eligiendo para ilustrar sus informaciones sobre los acontecimientos en Venezuela. Su máxima referencia está siendo esta periodista venezolana, Carolina Alcaide, de Voice of America, ultraderecha mediática que actúa como repetidor de los mensajes de Washington. Esta simpática mujer ha estado abriendo informativos y apareciendo una y otra vez en todas las piezas que ha ido publicando Televisión Española sobre la agresión de Estados Unidos a Venezuela, en un momento en el que era prácticamente imposible ponerla a uno en la tele y que no apareciera el rostro de esta tal Carolina Alcaide de Voice of America para informar sobre el minuto a minuto en Venezuela, con una línea editorial que ya os podéis imaginar cuál es, de la firma Marco Rubio, con los ojos cerrados. Eso sí, ni una sola, vaya por Dios, ni una sola voz venezolana que diera una perspectiva diferente. Nadie que dijera algo en contra de los bombardeos, el asesinato de decenas de personas y el secuestro de un jefe de Estado. Absolutamente toda la información desde el terreno que se ofrecía en la televisión pública, copada por esta hooligan de Donald Trump. Y cuando se señala esto, la respuesta es decir que es muy difícil, que no les dejan entrar en Venezuela, que no tienen otra opción. Pues no sé, Rick, yo si queréis, compañeros, les compartimos de forma completamente gratuita una lista con decenas de periodistas venezolanos que pueden hablar y dar una versión diferente de las cosas, por contrastar un poco, vaya. Ha habido alguna que otra voz, por ser justos, ha habido alguna que otra voz diferente. Por ejemplo, esta, dale al play, compañeros. Agustín, que eres vicepresidente de la Unión Canario-Venezolana. En primer lugar, gracias por atendernos. Y bueno, por un lado, repito, está esa sensación de preocupación. Lógicamente, a nadie le gusta ver este tipo de fuegos artificiales que para nada son bonitos, pero lógicamente posiblemente sean necesarios.
Pues no sabemos qué es peor, sí que la figura periodística venezolana que elige la televisión pública del régimen bolivariano comunista español sea la hooligan de Marco Rubio o este buen señor que llama fuegos artificiales a los bombardeos que han asesinado a decenas de personas y dice pues que eran necesarios, claro, desde Canarias lo dice. En fin, fuegos artificiales, estos sí, las redacciones de los grandes medios de comunicación españoles con la agresión de Trump a Venezuela, muchos fuegos artificiales y una actitud que bien podríamos ejemplificar rápidamente con esto de la BBC que no podíamos dejar de comentar hoy aquí. Diario Red, la BBC prohíbe a sus periodistas que digan que Maduro ha sido secuestrado y les instan a decir capturado, mira, igual que El País, o aprehendido. La misma empresa de comunicación que vetó que sus periodistas escribieran genocidio para calificar el genocidio de Israel en Gaza, ahora les prohíben escribir que Maduro, que ha sido secuestrado, ha sido efectivamente secuestrado. Canal Red insta a su audiencia a que evite usar periodismo o información para calificar a la BBC. Propaganda está mucho mejor. Bueno, todo esto y mucho más que podríamos comentar aquí, evidentemente, porque el material es infinito, nos habla de forma bastante clara sobre el fuego de cobertura, como decía antes, de los poderes mediáticos en Occidente a la piratería, golpismo, atentado, secuestro y robo a mano armada de Trump en Venezuela, pero seguramente, lo adelantaba al principio, lo fundamental del papel de los medios de comunicación en todo esto tiene que ver, más allá de lo que dicen en estas horas, con cómo hemos llegado hasta aquí, con lo que llevan diciendo ya muchos años. Porque la clave del trabajo mediático aquí no ha sido otra que la construcción del consentimiento para que finalmente la agresión contra Venezuela apareciera como algo razonable y justificado ante la opinión pública mundial. Simplemente 3 ingredientes de esa construcción mediática del consentimiento para el golpismo y el saqueo imperialista de Venezuela. Primero, ¿se acuerdan de Edmundo González Urrutia, el supuesto, aguanten la risa, presidente electo de Venezuela, que fue reconocido como tal por diferentes gobiernos alineados con Estados Unidos y aplaudido y rotulado por todas las empresas de comunicación de Occidente como presidente electo y legítimo de Venezuela? Sí, el que decían que había ganado las elecciones con más del 70% de los votos, ¿por qué no?, basándose para hacer tal afirmación en una colección de actas falsificadas subidas a una web creada de antemano por la única de las 10 candidaturas que concurrieron a las últimas elecciones de Venezuela, la candidatura de la ultraderecha, que ya había anunciado de antemano que no reconocería los resultados, al igual que han hecho sus homólogos de ultraderecha en Brasil o en los propios Estados Unidos cada vez que pierden unas elecciones. Se acuerdan de Edmundo, ¿verdad? Pues claro, nos acordamos de Edmundo, como nos acordamos de Guaidó, que a ese, para reconocerlo como presidente encargado, ni siquiera les hizo falta montarse una farsa mediática a raíz de unas elecciones, con el cuento de les actes. Bastó con subirlo a un banquito y proclamarlo, pim, pam, presidente, como nos acordamos también, por cierto, del apoyo de toda la prensa al intento de golpe de Estado contra Chávez en 2002, cuando las victorias electorales del chavismo eran tan aplastantes que nadie las cuestionaba, pero bueno, es que eso daba igual. Y daba igual, porque esto nunca ha tenido nada que ver ni con la democracia ni con las actas. Ha sido siempre y en todo momento una campaña de propaganda para demonizar y deslegitimar al gobierno de Venezuela, para preparar básicamente el terreno para una agresión pues como la que ahora ha tenido lugar. Efectivamente. Y claro, igual convendría quizá que ahora todos los tontos útiles de Trump que se sumaron a ese coro mundial que construyó la farsa de que Edmundo González había ganado las elecciones con el 70% de los votos y salieron a pedir las actas, junto con grandes demócratas que sí cuentan con la legitimidad popular, como Felipe VI, por ejemplo, o Mohamed VI de Marruecos, pues pidieran perdón por haber contribuido a esa campaña de propaganda. Pero, en fin, a lo que íbamos. ¿Os acordáis, no, de Edmundo González, el candidato de María Corina Machado, que lo había petado en las elecciones venezolanas? Ok, noticia de ahora. Radio Televisión Española. Trump cuestiona la capacidad de Machado para gobernar Venezuela. No tiene el respeto ni el apoyo dentro del país. Mientras, María Corina Machado exige que Edmundo González asuma la presidencia de Venezuela. Vaya, así que Estados Unidos ahora dice que Edmundo y María Corina no tienen el apoyo dentro del país para gobernar Venezuela, pero ¿no habían sacado el 70 y pico % de los votos? Qué cosas, ¿no? Ahora Trump dice que no pueden gobernar porque no les apoya ni el tato, pero un montón de idiotas se tragaron la farsa de las actas y de que este señor había arrasado en las elecciones, como también se tragaron este otro, segundo ingrediente, Voz Populi.
la dimensión millonaria del cártel de los soles, la red del narcoestado de Maduro y Cabello, hasta 350 toneladas de cocaína anuales y ganancias cercanas a los 5.900 millones de dólares. El país, con sede en Venezuela, el cártel de los soles está dirigido por Nicolás Maduro y otros individuos de alto rango del régimen ilegítimo de Maduro. ¿Os acordáis, no, de toda esta basura? Ok, noticia de ahora. El diario.es. La justicia de Estados Unidos admite ahora que el cártel de los soles de Venezuela no es un grupo real. El Departamento de Justicia elimina 30 de las 32 alusiones a esta supuesta organización en la imputación contra Maduro, al que ya no sitúa como su líder y se refiere a ella como un sistema de clientelismo. Entonces, a ver si lo he entendido bien. Resulta que el cártel de los soles no existía, era un invent, y que lo de que la oposición venezolana había ganado las elecciones, pues un poco también era un invent, y el propio Trump dice ahora que no tienen apoyo dentro del país para poder gobernarlo. Pues parece que hemos sido engañados, ¿no, Manu? Hemos sido engañados, las actas, el cártel de los soles. En fin, la verdad es que estábamos mayorcitos ya para no saber identificar la propaganda de Estados Unidos para intervenir en el país que les dé la gana, pero nada, ahí salió un desfile de grandes demócratas y de ilustres progres a contribuir alegremente a la propaganda, que no era más, y ahora queda claro, que la fabricación del consentimiento para robar el petróleo de Venezuela. Por cierto, tercer ingrediente, esa palabra, petróleo, que era la gran ausente de las informaciones sobre Venezuela en las últimas semanas, lo comentamos aquí, muchas actas y mucho cártel de los soles y nada, cero, de petróleo en tus medios de comunicación preferidos. Ok, noticia de ahora. El Mundo. Donald Trump asegura que Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Serán controlados por mí. Después de las toneladas de propaganda llegan los millones de barriles de realidad. Si crees que son necesarios medios de comunicación que no le laman las botas a Donald Trump y que hagan un poquito de periodismo defendiendo la verdad, la soberanía y la independencia de cualquier estado del mundo frente a los terroristas y a los ladrones, pues entonces échanos una mano y suscríbete a Canal Red. Gracias, Manu. Basta ya de guerras por petróleo, basta ya de agresiones militares ilegales como la que vimos ayer en Venezuela. Lo que pasó ayer en Venezuela solo puede ser calificado como terrorismo de Estado. Y el principal, el más importante terrorista que existe en este momento en este país, en este mundo, es Donald Trump, que está agrediendo sin parar a todos los países del mundo y que supone en este momento con Estados Unidos la mayor amenaza a la seguridad de nuestros pueblos. Y exigimos la ruptura de todas las relaciones con Estados Unidos, porque el objetivo tiene que ser aislar internacionalmente a Donald Trump, que se está comportando en este momento como el Hitler de nuestro tiempo.